Santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. The first point. Hay algo que dice la búsqueda del Señor. There's something that says the seeking of the Lord. Eso es algo que todos debemos de hacer, This is what we all have to do, principalmente en nuestras tribulaciones, especially in our en tribulations, nuestros miedos, in our fears. en algo que no nos gusta hacerlo, pero lo tenemos que hacer. It's something that we don't like to do, but we have to do it. Nuestros enojos, That will get our amen. porque no estás seguro de qué poder tú tienes, Because he's not sure of what power porque el you diablo have. conoce tus obras, Because the devil knows your works, pero el diablo no conoce las obras que tú puedes hacer. he doesn't know the works that you can Pero do. esas obras tú las conoces, But those works you know, pero no he las does the conoces. Lord. Las que el But you Señor, need the Lord. porque cuando de verdad tenemos una necesidad, Because in reality, lo we have to primero que hacemos es buscar al Señor. seek the Lord. Búscalo en todo tiempo, Seek him at all para que cuando times. estés débil y caído, So when you're weak, sea Él quien te levanta y te sostiene. Para que cuando nadie dé nada por ti, lo escuches a Él decir, you hear him say, Talita Kumi. No hay mucho el tiempo, we're going to go into the word now because we don't have much time. así es de que le voy a pedir que vaya corriendo al libro de Marcos en su Biblia I'm going to ask you to go to the book of Mark in your Bible y la abra en el capítulo 5. and open it in chapter 5. Cuando ya esté ahí me da un fuerte amén. When you're there, give a strong amen. Yo tengo una palabra para usted en este día. I have a word for you today. Aleluya. Siempre me gusta decirle, yo tengo una palabra para usted en este día. I always like to say that I have a word for you today. Because the word is not my word, Porque la palabra no es mi palabra, it's the word of God. es la palabra de Dios. And when I say, Y cuando yo digo I have a word for you, que tengo una palabra para usted, it's not my word, no es mi palabra, it's the word of God. es la palabra de So Dios. you always, So siempre always have to answer tienes que with a contestar strong, con un fuerte from the deepest of your guts, de lo más profundo de tu ser and say, y decir Amen, hallelujah. amén, aleluya. Because then you will be saying, Porque ahí vas a estar diciendo, I received the word, yo recibo la palabra, may the Lord do with me, que el Señor haga conmigo what He wants to lo do. que quiere que hacer, Whatever His will is, lo que sea su voluntad may be done on my life. en mi vida. Amén. Aleluya. Bien. Por eso es que siempre me gusta decirle, yo tengo una palabra para usted. That's why I always like to say I have a word for you. No es mi palabra, It's not my word, es la palabra de Dios. it's the word of God. ¿Cuánto la recibimos? Receive it. Yo primeramente y después usted. Firstly myself and then you. ¿Cuántos han sufrido aflicciones en este día? How many have been suffering afflictions En today esta semana. and this week? Aleluya. Lo felicito. I congratulate you. Lo felicito, I hermano y congratulate hermana. you. Porque eso es una señal Because that is a sign que está en contra del reino de las tinieblas. that you're against the kingdom of Porque darkness. solamente aquellos que están en paz con el diablo, Because only those who are in peace with the que devil, no tienen pruebas y tribulaciones, that don't have trials or tribulations, pero todos aquellos but all que those decidimos servir a Dios, who decide to serve vendrán las God, pruebas, the trials will come, vendrán tribulaciones, tribulations pero will come, levantaremos nuestra frente but we will lift up our y diremos, and say, gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. He escuchado muchos predicadores durante estas 2 semanas, I've heard many preachers within these last 2 weeks, pero me doy cuenta cada día but I realize every day cómo hay una falta how there is a lack de revelación en la palabra. of revelation in the word. Porque venimos y predicamos la palabra. Because we come here and we preach the word. Don't take me wrong. No me tomen mal. The word itself La palabra misma has a lot of power tiene mucho poder to break potestades, dominios y principados. to break dominions romper. and Principados, principalities potestades. and authorities. Pero nosotros como hijos de Dios But us as children of God, tenemos que tomar la palabra, we have to take the word, adentrarnos en la palabra. go into the word, Escúcheme bien, listen to me well, escúcheme bien. listen to me Y well, ser parte de la palabra. and be part of the Y word, ser parte de la palabra. and be part of the ¿Cuántos word. de aquí son el cuerpo de Cristo? How many here are part of Entonces, ¿me está Christ? entendiendo que somos parte de la palabra? So now you're understanding that we're Porque part of el the word, cuerpo es Cristo. because the body is Y Christ, nosotros somos su cuerpo. and we are part of Nosotros somos parte de la palabra. we are part of the word. No me malentienda, pero escúcheme bien. Don't take this wrong, but listen to me well.
no somos, Cristo no nos necesita, Christ doesn't need us, pero somos necesarios but we're necessary para la palabra, for the word, para Cristo. for Christ. No me malinterprete, le explico. I'll explain to you. Si nosotros no queremos, If we don't want to, Cristo no nos forza. Christ will not force us. A eso me refiero, That's what I'm referring to. que Cristo no nos necesita si no queremos. That Christ doesn't want us if we don't want to. Pero cuando estamos agradecidos con Cristo But when we're grateful with y Christ queremos hacer la obra de Cristo, and we want to do the work of entonces somos Christ, necesarios then we're necessary for para la obra. the Amén. work. Por eso yo lo felicito, mi hermano. That's why I congratulate you, brothers. Y hoy traigo una palabra para usted And I have a word for you que today. nos va a hablar directamente a nuestras And vidas. so to speak to us directly to our A lives. todos. To everyone. Porque todos y cada uno de nosotros, Because each one of us, cuando yo estaba articulando esta palabra, esta escritura, when I was articulating this Bible, this study, this preach, me estaba dando cuenta I was realizing de que contiene that it contains esta escritura, the scripture. está en medio de un pasaje bíblico It's in the middle of a biblical passage donde hay varios acontecimientos en una sola escena. where there's many things in one scene. Y esa escena And that scene es donde Jesucristo viene caminando. is when Jesus Christ comes walking. Dice que hay una multitud a su alrededor. It says there's a multitude around Y him. dice que la gente lo apretaba. It says that the people were tight, have him tight around him. No, nosotros caminamos ahorita y ni las moscas se nos paran. We walk and the flies Pero don't dice que a land on us. Jesucristo la multitud de personas lo apretaba. But it said Jesus Christ, the multitude of people was tight around him. Y en medio de esa multitud, In the middle of that multitude, mire usted, look, estaban aconteciendo milagros. miracles were happening. Acompáñeme, Marcos 5, Mark 5, capítulo 5, versículo 22. Cuando esté ahí me da un amén. verse 22, when you're there, give an amen. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet. Quiero que entendamos algo. I want us to understand something. Le voy a dar 4 puntos que tiene esta I'm prédica. going to give you 4 points that this preaching has. Número 1, Number 1, la búsqueda del Señor. the seeking of the Lord. Número 2, Number 2, la adoración al Señor. worshiping the Lord. Número 3, Number 3, la respuesta the answer a tu oración. to your prayers. Y número 4, And number 4, los incrédulos estorban. the unbelievers are in the way. Le explico nuevamente. Número 1, Number 1, la búsqueda del Señor. the seeking of the Lord. Número 2, Number 2, la adoración al Señor. worshiping the Lord. Número 3, Number 3, la respuesta a tu oración. the answer to your Y prayer. número 4, And number 4, los incrédulos the unbelievers estorban. are in the way. Aleluya. Bien, la prédica del día de hoy, la palabra del día de hoy es la siguiente. The word of today is following. A usted se le va a ser muy conocida. It's going to be very known to you. Hemos escuchado muchas prédicas acerca de esto. We've heard many preachings about this Porque es una palabra poderosa. because it's a powerful word. Pero vamos a escudriñarla. But today we're going to Vamos a examine it. entrar We're going to go into y la vamos a tomar. and we're going to take it. La palabra es The word is Talita Kumi, Talitha Kumi. que traducido es: That's translated, niña, a ti te digo, levántate. girl, I tell you, rise up. Amén. Amén. Le explico el significado de esta palabra Talita Kumi. I'll explain to you the meaning of Talitha Kumi. Debe de saber que usted que Talita en el lenguaje arameo Talitha and the language, the Armenian language, no es niña, así it's está not traducido, girl, that's how it's translated. pero no es niña. But it's not girl. Talita Talitha en el idioma arameo in the Armenian language, es de un vocablo femenino que significa doncella. it's from a feminine vocabulary that signifies Doncella, young woman, young woman, young o woman, muchacha, young woman. young woman. Significa doncella o muchacha. That means young woman. So, aquí lo tradujeron como niña, Here they translate it as
girl, porque conforme lee la escritura, because how the scripture is written, dice que era una jovencita de 12 años. so she's a young girl of 12 years old. Ya vamos a llegar por ahí en el versículo 42. We'll go into there later in the verse 42. La importancia de esto The importance of this, es que no dice niña, sino dice joven. it doesn't say girl, but it A ti te says digo, young girl. I tell you, Levántate. rise up. Kumi, el verbo kumi, The word kumi, que sigue se interpreta como a ti te digo, levántate. is interpreted as I tell you, rise up. Es del vocablo koum, It's from the vocabulary go que se atestigua en el Talmud, that it's testified as Talmud, donde aparece 7 veces en una sola página, en el Talmud. where in the Talmud it's appeared 7 times in just one page. Y usted me dirá, ¿y qué es el Talmud? No es un ataúd. El Talmud The Talmud es lo que toman ellos is what they take, como la recitación oral, like the oral recitation, no escrita, oral, not oral scripture. de... Usted conoce que hay un libro que se llama el Torah. You know that there's a book that's called the Torah, Bueno, pues el Talmud but the Talmud es lo mismo que el Torah, is the same thing as the Torah, pero es una recitación hablada, no escrita del Torah. but it's a recitation that's spoken. Es como un libro, It's like a book, pero oral. but ¿Me an explico? oral book. Son las leyes, reglamentos, decretos y mandamientos que nos dejó el Señor en una forma recitada. ¿Se recuerda cuando Jehová decía? It's a book of laws, of scriptures that the Lord left us. You remember when The Lord said, the Lord said, decía, y esto lo pasarás, lo contarás a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. that you will tell this to the children of your children of your children of your children. Era una recitación oral, como se pasaba la ley. It was a spoken recitation that how the law was passed down. Porque usted debe saber que la escritura no nos llegó a nosotros hasta los 1500 y tantos, Because you should know that the scripture we didn't get it until 1500. con la primera imprenta que salió en Luxemburg, por allá en aquellos lados. The first imprint that came out in Luxembourg. Y antes de eso, pues la escritura en los papiros que tenían ellos en la forma de escribir. And before then it was in scrolls that they had in forms of scripture. Pero la manera que conservaron But in the way that they conserved a través del desierto, through the desert, a través de todo lo que pasaron ellos, through everything that they went through, fue de una manera oral. was through a spoken Y a way. eso le llamaban el Talmud. And that's what they call the Talmud. Amén. Le doy un poquito de la historia del trasfondo para que sepa también y no quedemos solamente con que la Biblia y de dónde viene de muchas cosas atrás que nosotros tenemos que meternos e investigar qué es lo que dice Dios y por qué lo estaba diciendo. Si nosotros nos quedamos como niña, a ti te digo levántate, podemos imaginar que era una pequeña. I give you the background of this so we don't just stay stuck with the Bible in another book, but so we can have the background so you don't just stay with Talita Kumi, but we can know the significance of girl. Es una muchacha joven. It's a young woman. Y lo que quiero que hoy se quede en su cabeza And what I want for you to keep in your head today no es Talita, is not Talita, sino Kumi. but Kumi. Aunque Talita Although Talita, lo tomamos todos nosotros we take all of it como iglesia. like church. Porque ¿quién es la novia de Cristo? Because who is the bride of Christ? Excuse me, ¿quién es la novia de Cristo? Who is the bride of Christ? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? The church. Nosotros. And who is ¿Quién the es la church? iglesia? Entonces cuando el Señor dice Talita, So when the Lord says Talita, doncella, young woman, se está refiriendo He's referring a nosotros. to us. Pon atención, no solamente le dice doncella, sino le dice Kumi. He doesn't just say young woman, but he says Kumi. Escucha, quiero que entiendas esto y lo dejes en tu corazón. El Señor dice aquí en la palabra Kumi, I want you to understand this and keep it in your heart. The Lord says, que traducido es the translated is, levántate. A ti te digo, I levántate. tell you, rise up. Aleluya. Porque cuando el Señor te dice levántate, Because when the Lord tells you rise up, el Señor no te quiere ver sentado He doesn't want to see porque you tiene sitting un down propósito para tu vida. because He has a purpose for Por you. eso dice, a ti te digo, That's why He tells you, I tell you, levántate. rise up. Kumi, Kumi la transfiguración. is translation. Vamos a entrar poco a poco. Let's go in little by little. En el primer bloque, en el punto 1, The first point,
Hay algo que dice la búsqueda del Señor. There's something that says the seeking of the Lord. Eso es algo que todos debemos de hacer, This is what we all have to do, principalmente en nuestras tribulaciones, especially in our en tribulation, nuestros miedos, and our fears. en algo que no nos gusta hacerlo, pero lo tenemos que hacer, It's something that we don't like to do, but we have to en do it, nuestros enojos. and our anger. La mayoría de nosotros durante la semana pasamos por enojos, The majority of us in the past week went through something with anger, y más si tu suegra vive contigo. and more if your mother-in-law lives with you. No, está bromeando, pero escúchame bien. Listen to me well. Yo quiero que ya venga mi suegra. I want my mother-in-law to come. Cuando nosotros pasamos durante la semana, When we go through last week, tenemos pruebas y we tribulaciones. have trials and tribulations. Porque si tú no tienes pruebas y tribulaciones, hermano y hermana, You don't have trials and tribulations, brother and sister. tú estás bien chócalas con Satanás. You're buddies with Satan. Porque no estás haciendo nada, te tiene tranquilo, dice, ni te preocupes por eso y déjalo. Because you're not even doing anything. He says, don't even worry about him. Pero cuando tú oras, buscas del Señor, ayunas y clamas a su presencia, But when you pray, you seek, and you fast, and you're looking for the Lord, los infiernos tiemblan, hermano. hell shakes. Y probablemente tú digas, no, pastor, yo me la paso oro y oro y ni el gato maulla. And maybe you Pues say, gloria sea al Señor, el Señor lo amordazó para que no te distraiga. Pastor, I stay all day praying, and not even the cat scratches me. Vamos a entrar al primer segmento, We're going to go to the first segment. la búsqueda del Señor. The seeking of the Lord. Pon atención en esto. Pay attention. Uno de los primeros mandamientos, el número 3, ¿qué es lo que dice? One of the first commandments, number 3, what does it say? Guardar el día de reposo. El número 4, It's number 4. 3. Los agarré en curva y es nomás el tercero. Ahora si les pregunta el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, pues, ¿alguien lo sabe? Mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. ¿Saben por qué? Porque sabemos la palabra de Dios, You know what? We know the word of God. pero porque la sabemos se nos olvida repasarla. Because we know it, we forget to Y review cuando it. nos olvidamos de repasarla, And when we forget to review it, we have lack of knowledge. tenemos falta de conocimiento. Lack of knowledge. Falta de conocimiento. Porque no nos atrevemos a abrir la Biblia y mirarla. Because we don't go and read the Bible. Te la pongo fácil para que no te atormentes. I put it easy for you so you No don't seas tu torture propio yourself. demonio. No seas tu propio demonio. Don't be your own demon. Porque los demonios son los que nos atormentan. Because the demons are the ones who torture us. La Biblia no se escribió como la tenemos escrita nosotros aquí. The Bible was not written how it is here. Armónica, Harmonically, por evangelios, through Gospels, los salmos bien acomodaditos del 1 al 155. Psalms perfectly aligned. ¿Cuál? ¿Qué dice el 155? ¿El 52? ¿El 51? ¿El 150? Ese sí hay, ahí termina, ya lo ve. Tenemos que conocer nuestra Biblia. We have to Pero know our Bible. aunque no se escribió así, Even though it was not written la like tenemos this, que conocer. we need to know it. Porque si tú no conoces la Biblia, Because if you don't know the tú Bible, no conoces a Cristo. you do not know Christ. Conoces la palabra. You know the word. Conoces la palabra. Pon atención. You know the word, pay attention. Conoces la palabra You know the word porque te la predican, because they preach it to porque la you, escuchas because you hear y it, es bueno. and it's good. Porque dice que la fe viene por el oír Because it says that you get faith from y listening el oír por la palabra de and Dios. from listening to the word of God. Pero cuando tú conoces la palabra, But when you know the word, watch. you Cuando know, tienes a alguien que conoces, when you have somebody that you know, cuando tú cierras los ojos, when you close your eyes, te acuerdas y dices, you remember and you ah, say, tiene cachetitos. they have cheeks. Y luego te acuerdas, ¿no? Y luego dices, oh, tiene un lunar por acá, It's like, oh, they have a mole otro lunar here, por acá. another mole here. Conoces a la persona. You know the person. Pero si solamente dices Mayra But if you only say Myra, y la conoces así, you know her es like todo lo this. que conoces. That's all you know. ¿Quién conoce a alguien que todavía no conoce porque lo ha escuchado hablar mucho? How does a person know from somebody? Because they hear. ¿Nadie? ¿A quién? Nosotros conocemos a la persona de lo que nos han dicho, pero en sí no es claro realmente si es ¿A quién? así. Podemos decir a un predicador abandonado solamente lo que hemos escuchado.
resucitado. Exactamente, y esa es de la manera que conocemos a Cristo. Exactly, and that's how we know Christ. Solamente lo que nos dicen. Only from what they tell us. Para hacer viva la palabra y ser parte de la palabra, To make the word alive and be part of the word, necesitas conocerla. you have to know it. Porque si no la conoces, Because if you do not know it, cuando estás en aflicción, when you're in affliction, tú vas a decir lo que oíste, you're going to say what you heard, no lo que viviste. not what you read. Amén. Aquí nos encontramos. Here we find Dice ourselves. que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. It says that one of the rulers from the synagogue named Jairus, Pero lo más importante que dice que cuando lo miró se postró a sus pies. but the most important thing that is that when he saw him, he went down on his knees. Y esa es la importancia que entrelazamos con el primer punto, que es la búsqueda del Señor. And it's important that we fix with the first point, that with the seeking of the Lord. Si tú conoces la historia de Jairo If you know the story of Jairus y de la palabra Talita Kumi, and of the word Talitha Kumi, te estás dando cuenta you're realizing que Jairo that era Jairus, el papá de la niña que estaba enferma. he was the father of the girl that was sick. Ahora mira lo que dice la escritura. Now look what the scripture Dice que la niña says. estaba agonizando. It says that the girl wasn't agonized. ¿Cuántos han tenido, mirado y presenciado la agonía de algún familiar? How many have seen the agony of maybe of a family Alguien que ya member? se está muriendo. Somebody who is already dying. Así estaba la niña esta, estaba muriendo la jovencita. That is how the girl was. The young woman was dying. Y cuando dice aquí que el que vino a buscar Jairo And when it says here that the person who came era un to see, principal de la sinagoga. he was a ruler of the synagogue. ¿Qué quiere decir ahora en estos días un principal de la sinagoga? What does when I say nowadays a ruler ¿Quién será of un the principal synagogue? de esta sinagoga? Who are the rulers of the synagogue? ¿Perdón? Usted, Bueno, no, bueno, sí. Okay. Y aparte de los pastores, ¿quién será un principal de la sinagoga? Who else would be a ruler of the synagogue? vendría siendo como un apóstol. No. Aquí de la iglesia. Sí, O sí, de aquí, aquí, de local. Mi hermana. ¿Quién es su hermana? Mi hermana Miquela. No, sí. Pero que es una líder, ¿verdad? Es una principal de los líderes dentro de la iglesia. Entonces vendría siendo, pero ahora este hombre era un principal de la sinagoga. Now this man, he was a ruler of the synagogue. Era un principal de la He sinagoga. was a ruler of the Y en synagogue. aquellos tiempos, And back then, los que eran principales, those who were rulers, digamos que eran los socios, who was the top people, eran los que pagaban por la iglesia. they were the ones who paid for the churches. Era una importante. It was somebody important. Y esta persona importante, And this important él pudo person, haber mandado a sus criados. he would only send his people. Digamos hoy en día, Let's say nowadays, no lo tome así, pero digamos don't take it the wrong way. que algo está sucediendo. Let's say something is happening. Y la hermana Mica le dice a la hermana Lorena, ¿no? A Lorena Román, Sister que Mika tells Sister Lorena, trabaja con ella. who works with her, Pues, ¿sabe qué? Vaya y lleve este mensaje, dígale al Señor Jesucristo que venga. go tell the message to Jesus Christ and tell him to come. Pero en ese tiempo, But in that time, lo que se predicaba en la sinagoga what was preached in the synagogue era lo que ellos estaban renunciando is what they were renouncing al Cristo que había llegado. to the Christ that Ellos no lo came. querían aceptar. They didn't want to accept it. Ellos estaban esperando They were waiting. lo que nosotros vamos a mirar. But we are going to see A un Cristo, a un rey, a un Mesías a Christ, a Messiah, que venía con la espada desenvainada. that came with the sword. Y dice el libro del Apocalipsis que así lo van a mirar muchos. And the book of Revelation says that that's how many are going to see him. Dice el libro del Apocalipsis que así lo van a mirar muchos. The book of Revelation says that that's how many are Cuando going to see venga con la him. espada desenvainada, porque dice que va a venir a hacer guerra en contra de todos aquellos que están en contra del Señor. When he comes with the sword, he's going to come and make war against those who are against the Lord. Como Él vino How he came con su corazón constrito, humillado, humilde, con la cabeza hacia abajo, que no hacía frente a los grandes reyes, digamos en la manera de querer ser rey. because he came with a humbled heart and with his head down, and not in the way of not wanting to be a king. Porque si Él se paraba de frente a los reyes, Because if he were to stand in front of the kings, Él les decía hipócritas. he would tell them hypocrites. Porque Él sabía que no estaban cumpliendo con la ley. Because he
knew that they weren't fulfilling with the law. Entonces no es que él no se parara enfrente de los reyes, It's not that he wouldn't stand in front of the king, enfrente de los profetas de aquel tiempo, in front of the prophets back enfrente de then, los sacerdotes de aquel tiempo. in front of the priests back then. No es que él no quisiera, It's not that he didn't sino want que esa to, gente le daba la vuelta y no se paraba enfrente de él. but those people would turn around and not stand in front of him Porque no estaban seguros de quién era, because they were not sure of who they pero were, sabían que había poder en él. but they knew that there was power in him. Cuando tú estás en problemas, en tribulaciones, en agonía y en las peores circunstancias, When you're in trials and tribulations and agony and in the worst situations, no es que tú no puedas ver al diablo, it's not that you can't see the devil, es que el diablo saca la vuelta, it's because the devil turns away. porque no está seguro de qué poder tú tienes. Because he's not sure of what power Porque el you diablo have. conoce tus obras, Because the devil knows your works, pero el diablo no conoce las obras que tú puedes hacer. but he doesn't know the works that you can Pero do. esas obras tú las conoces, But those works you know, pero no las pones en práctica. but you don't put into Y practice. esta tarde te digo, And this afternoon I tell you, Kumi, Kumi, Talita Kumi. Talita Kumi. A ti te digo, levántate, I tell you, rise up. levántate, levanta tu Rise up. espada, levántate y dile a Satanás, basta ya. Let's take your sword to Satan. That's enough. Para eso necesitas seguir los pasos consecuentes. With that, you need to follow the following steps. El hombre escuchó de Jesús, The man heard of Jesus, pero no solamente quedó conforme con eso, but he did not just stay conformed with that. fue a Jesús. He went to Jesus. Por eso es el punto número 1, la búsqueda del Señor. That's why point number 1 is seeking the Lord. No te conformes con venir a la iglesia y escuchar del Señor. Don't conform yourself with just coming to church and hearing Cuando the vayas a tu Lord. casa, When you go home, busca del Señor. seek the Lord. Busca del Señor. Dije, busca del I said, Señor. seek the Lord. Porque muchos vienen a la iglesia, Come to church, escuchan la palabra hear the y word, se van happy. and they go home. Pero cuando llegan las pruebas y tribulaciones, But when the trials and tribulations come, llaman, ore por mí, they call and say, pray for me, alabe por mí, worship for me. no tengo ganas de ir a la I don't feel iglesia, like going to church. no tengo ganas de orar por el I enfermo. don't feel like praying for the sick. Busque del Señor. Seek of the Lord. Busque del Señor. Seek of the Lord. Porque cuando de verdad tenemos una necesidad, Because in reality, lo when we have a primero que necessity, hacemos the first es thing we do buscar al Señor. is seek the Lord. Búscalo en todo tiempo. Seek Him at all Para que cuando times. estés débil y caído, So when you're weak, sea Él quien te levanta y te sostiene. Para que cuando nadie dé nada por ti, no one lo can say, escuches a Él decir, you hear Him say, Talita Kumi, Talita Kumi, levántate, a ti te digo, levántate, a ti te digo. rise up, I tell you. Eso es lo que el Señor está esperando de ti. That is what the Lord is waiting Pero of you. tienes que buscar del Señor. But you need to seek of the Lord. Cuando te vayas a tu hogar, When you go home, busca del Señor. seek the Lord. Lo vas a encontrar en todas You're partes. going to find Him in all parts. Vas a encontrar citas divinas por todas You're going to partes. find divine appointments Solo everywhere. proponte en tu mente, So put in your mind, quiero encontrar del Señor. I want to find the Lord. Una de las primeras cosas que debes de decir antes de marcharte a tu trabajo todos los días, One of the first things you need to say before going to work every y si day, no trabajas cuando te levantas, and if you don't work when you get up, es la siguiente. is the following. Señor, Lord, permíteme encontrarte hoy. allow me to find you today. Permíteme tener una cita divina. Allow me to have a divine Permíteme appointment. hablar de tu palabra hoy. Allow me to speak of your word today. Permíteme hacer un milagro hoy. Allow Aleluya. me to do a miracle Permíteme today. hacer un milagro hoy. Aleluya. Allow me to do a miracle today. Permíteme levantar un muerto. Allow me to rise up the dead. Permíteme darle vida a un muerto. Allow me to give life to someone who's dead. Muchos vienen a su mente luego una mediocridad And many come to mind a mediocre thing. diciendo, no, ¿cómo voy a levantar un muerto? ¿Tú estás loco? How am I going to rise up someone dead? La palabra declara a los que no están en Cristo, The word says that those who are not in Christ muertos. are dead. Muertos. Are dead. So, cuando tú vas y llevas la palabra a alguien, So when you go and take the word to somebody, estás haciendo el milagro más grande para el cual te llamó Cristo Jesús. you're doing one of the biggest miracles. Estás dando vida eterna a un muerto, aleluya. Estás levantando la muerte del cementerio. Estás dando vida a una persona, a un Cristo Jesús, aleluya. Eso era lo que Jairo intentaba. That is what Jairus tried. Jairo sabía que Cristo levantaba muertos. Jairus knew that Christ lifted up the dead. Sabía que Cristo andaba en el área. He knew that Christ Mira was esto, there. mira esto. Look,
Nosotros cuando estamos en aflicciones, Us, when we're in affliction, lo primero que hacemos the first thing that we es do parar de buscar a Cristo. is stop seeking God. Nos enfocamos tanto en el problema, We focus so much on the problem que nos enfocamos that we focus tanto en el problema so much in the problem que nos olvidamos de la solución. that we forget about the solution. Te enfocas tanto en el problema You focus so much in the que te problem olvidas de la solución. that you forget about the solution. Está el trabajo débil, está el trabajo menguando, está el trabajo que casi te corren y ahí estás y te preocupas tanto por el trabajo That you worry so much about your job, que no sabes cómo resolverlo porque te olvidaste de la solución. you don't know how to resolve it because you forget about the Estás solution. con el problema que ya las suegras te vienen a tu casa y que no sabes cómo hacerle, You're with the problem that your mother que te doesn't come. olvidaste de la solución. You forget about the solution. Está el problema tan grande en tu matrimonio con tu esposo, con tu esposa, que es un holgazán, que no trabaja, que tu esposa no cocina, que no barre bien. Está tan grande el problema en tu hogar Such a big problem in que your te home olvidas de la solución. that you forget about the solution. Ahora te lo pongo más real, Now I put it for you in reality porque todo esto es una teofonía nada más. because this is just something made Te up. lo pongo real en tu vida. I put it in real life. Se enferma alguien, Someone becomes sick, te enfermas tú mismo. you yourself get sick Porque hoy en día because debes de saber que you should know nowadays, cuando hay enfermedades graves, when there's terminal sicknesses, es cuando la gente se decide buscar a Dios. it's when people now begin to seek God. Por eso te digo, Because that's why I tell you, busca del Señor. seek the Lord. Y cuando veas a esa persona que necesita de tu ayuda, And when you see that person that needs your help, y tú ya estuviste con el Señor, and you've already been with the Lord, el Señor lo primero que dice es, ve, the first thing the Lord says, go. sana a los enfermos, Go and heal the sick. liberta a los cautivos, Free those who are in bondage. sana a los quebrantados de corazón, Heal those of the broken hearts. anuncia el alma agradable del Señor. And announce the coming year. Y como tú ya estuviste con Cristo, And because you've already been with Christ, tú ves a esa persona que está en apuros, en aprietos de su trabajo, que no sabe qué hacer, anda depresionado. you're with that person